La breve historia de la materia oscura. Viajemos juntos hacia el corazón del cosmos. Desde la antigüedad, los humanos se han cuestionado por su venir en el universo. La historia de la ciencia, la filosofía y la religión se han visto entrelazadas para poder dar cuenta de esta búsqueda. Ya en la Grecia antigua, los filósofos hablaban de entes místicos desconocidos por sus sentidos, pero que podían dar cuenta de su realidad. Ejemplo de ello eran los átomos declarados por Demócrito de Leucipo o los efluvios comentados por Empédocles. Estos resultaban ser los antepasados de lo que en la actualidad, de maneras similares, llamamos átomos o fotones. Así como los helenos fantaseaban con su realidad, la ciencia moderna viaja sobre conceptos y modelos que emulan semejante situación. Uno de los constructos conceptuales más duros de la actualidad es el que gira alrededor de la famosa materia oscura. Esta sustancia es un concepto físico que surge para dar respuesta a ciertas preguntas que la ciencia no puede explicar desde los marcos teóricos convencionales. Realmente saber qué es la materia oscura se ha convertido en uno de los problemas más grandes de toda la ciencia moderna. El futuro de la materia oscura aún es desconocido para la ciencia. Como un ser mítico escondido tras las sombras, ella aguarda. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre, la materia oscura ya se ha hecho un lugar dentro de la cultura moderna. Es por estas razones que vamos a realizar un breve viaje a través de su historia. Sin más, empecemos esta maravillosa aventura. Desde Epicuro a Galileo. En el pasado, filósofos y científicos han dado cuenta de la existencia de objetos visibles o invisibles que describen nuestra realidad. Personajes como Demócrito, Epicuro o Galileo son algunos ejemplos de ello. En el caso de los helenos, la idea más destacada es el concepto de átomo. En el Renacimiento, con el uso del telescopio se hizo el descubrimiento de las lunas de Júpiter, situación que puso en evidencia que el universo era mucho más extenso de lo que se creía. Estrellas, planetas y nubes oscuras. Después del descubrimiento de las leyes de movimiento y la ley de gravitación universal por parte de Isaac Newton, se generó una revolución en nuestra concepción del cosmos y de la realidad. Con este conocimiento, astrónomos de la talla de Pierre-Simon de Laplace, Frédéric Bessel y Le Verrier se cuestionaron acerca de la posibilidad de poder determinar la existencia de objetos invisibles a través de la influencia gravitatoria que estos ejercían sobre otros que los rodeaban. Partiendo de esta metodología se realizaron grandes planteamientos teóricos y grandes descubrimientos, como la posible existencia de los agujeros negros y la realidad de un nuevo planeta en el sistema solar, como en el caso de Urano. Esta técnica fue altamente efectiva durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el caso del planeta Vulcano, cuerpo hipotético que haría explicación al extraño movimiento de Mercurio, esta estrategia falló. La respuesta a la pregunta fue la creación de una teoría de gravedad llamada relatividad general que sería formulada por Albert Einstein años más tarde. Evidencia dinámica. En el siglo XIX, el estudio de la dinámica de la Vía Láctea permitió a científicos como Lord Kelvin y Henri Poincaré determinar la existencia de una especie de materia invisible que explicaba la velocidad de las partículas y del gas que constituyen la galaxia. Henri Poincaré, en el año de 1906, fue el primero en acuñar la frase en francés «matière obscure», en español «materia oscura». En las primeras décadas del siglo XX, los astrónomos Ernst Öpik, Jacobs Kapteyn y Jan Oort midieron y determinaron la posible configuración dinámica y espacial de la Vía Láctea. De esta manera, dieron los primeros pasos para determinar la densidad y distribución de la denominada materia oscura en la Vía Láctea. Grupos de galaxias. El astrónomo Fritz Zwicky suele ser considerado como el primer científico que hizo referencia al concepto de materia oscura. En el año de 1933, Zwicky realizó estudios sobre la dinámica de las galaxias del cúmulo de Coma. En sus investigaciones se encontró que las velocidades del cúmulo eran muy elevadas respecto a los resultados obtenidos previamente por Hubble. Debido a esto, decidió ponerse en la tarea de determinar la masa del cúmulo. Este encontró que la masa del cúmulo era muy grande respecto a la masa luminosa, ya que la dinámica de las galaxias no era compatible con el campo gravitatorio producido por su materia visible. De esta manera define que la cantidad de materia oscura en el cúmulo es mucho más elevada que la materia visible. Fritz Zwicky no es el primer académico en hacer referencia a la existencia de la materia oscura, pero parece ser que en su artículo de 1933 no referenció a los autores que previamente habían trabajado en este concepto, como Ernst Öpik, Jacobs Kapteyn y Jan Oort. Esta quizás es la razón por la que equivocadamente se considera como el primero. La línea de 21 centímetros.
¿Qué es la línea de 21 centímetros? La línea de 21 centímetros es una radiación emitida cuando los electrones de los átomos de hidrógeno que se encuentran en el Sol u otras estrellas saltan de un nivel de energía a otro. En los años 40, la astrofísica se vio impulsada por el desarrollo tecnológico producido por la Segunda Guerra Mundial. Es por esta razón que a inicios de los años 50 surge la radioastronomía. Después, en 1951, los estudiantes de Harvard, Harold Ivan y Edward Purcell, encontraron la denominada línea de 21 centímetros que ya había sido predicha por Henry van der Holst años atrás. Esta línea solo puede ser detectada a través de antenas de radio. Este descubrimiento generó un cambio radical en la historia de la astronomía, la astrofísica y la cosmología. Curvas de rotación galáctica. Volviendo un poco al pasado, en el año 1914, Max Wolf y Besto Slipper determinaron que la galaxia de Andrómeda M31 se encontraba en rotación. 3 años después, en el observatorio del Monte Wilson, el astrónomo Francis Pease comprobó que la velocidad de rotación de M31 era aproximadamente constante. La revolución de los 70. En 1970, Vera Rubin y Ken Ford publicaron los resultados de sus investigaciones respecto al movimiento de rotación de la galaxia de Andrómeda. Este estudio se convirtió en referente por su salto de calidad respecto a los estudios anteriores. Estos investigadores descubrieron a través de las observaciones que las estrellas de una galaxia de disco giraban a la misma velocidad sin importar la distancia que tenían respecto al centro galáctico. Esta situación contradictoria no era compatible con la velocidad de rotación de los planetas en el sistema solar. Rubin y Ford intuyeron que esto se debía a la gran cantidad de materia oscura que se encontraba en la galaxia. Con esta información se hizo evidente la necesidad de determinar la existencia de la materia que estaba envolviendo las galaxias. En este sentido, en ese momento, el astrofísico Ken Freeman manifestó: si los datos son correctos, entonces debe haber en la galaxia un material adicional que no se detecta, ya sea ópticamente o a 21 centímetros. Su masa debe ser al menos tan grande como la masa de la galaxia detectada y su distribución debe ser bastante diferente a la distribución del tipo disco que se manifiesta en la galaxia visible. Finalmente, en el año de 1985, Yannick Méliès y su equipo descubrieron el efecto del lente gravitacional, que solo podía ser explicado si se consideraba que las estructuras galácticas contaban con una gran cantidad de materia oscura. Este es un efecto previsto por la teoría general de la relatividad de Einstein. Según la teoría, la presencia de la materia deforma el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la luz no encuentra otro camino más que el que dicta esta deformación. En consecuencia, la luz emitida por las galaxias muy distantes y ocultas tras cúmulos galácticos llegan en forma de arcos que reportan su existencia. A finales de los años 70, los científicos ya se habían percatado de lo complicado que era el problema de la materia oscura. Así lo manifiestan Sandra Faber y John Gallagher en un trabajo que se publicó en 1979 y en el cual se manifestaba lo siguiente. Se concluye que el caso de la materia invisible en el universo es muy fuerte y se está volviendo cada vez más complejo. La investigación sobre la materia oscura tiene estos orígenes. Sin embargo, saber qué es la materia oscura y si realmente existe es un trabajo que todavía en la actualidad se sigue realizando. Este viaje atrás de la historia de la materia oscura devela que todo concepto científico tiene un origen complejo que involucra trabajo humano arduo. Además, que la ciencia es un agente que se construye en un contexto sociocultural que define de una u otra manera el destino de las investigaciones. Sin más, y como diría un amigo, que el espacio-tiempo os sea propicio. Hasta la próxima.